Bien, continúo. Ya hablamos de la memoria colectiva y el uso de la memoria colectiva, que es, como les había dicho, en otras ocasiones se repite como un formato o una función específica de la literatura casi universal, por ejemplo, en situaciones como las que sucede en La Cruz de Morrigan, en la introducción o en la primera parte, donde se habla de la noche de invierno, donde un hombre está sentado junto a tres chicos y les cuenta la historia de lo que pasó hace mucho tiempo. Esta fórmula, porque es una fórmula o es un tópico de la literatura, esto es algo que ya venimos hablando en más de una oportunidad, este tópico de la literatura, sea por ejemplo, como mencionamos, en la Ilíada, en la Odisea, se va a dar en el Martín Fierro, está perdido, pero supuestamente también estaba en el Cantar del Mío Cid y demás. ¿Sí? Se llaman proemios. Esto, porque lo que hacen es introducir a la historia para que el público sepa de qué se va a estar hablando. Eso es con respecto a la función de la memoria colectiva. Ahora, con respecto a la función de héroe, como les decía en el primer video, cada pueblo, cada nación, cada grupo, lo que quieran llamar, responde a un tipo de héroe diferente, constructivo y que genera la identidad de ese pueblo. Es por eso la diferencia que se da entre el caso de la Ilíada y la Odisea. En el primer caso, la gente de 1600, 1200 tenía que pelear para aumentar su territorio y no importaba si morían, ¿sí? Porque lo que se buscaba era el desarrollo de todos. Cambia la civilización o cambia la idea de ver la civilización, ya no necesitan expandirse, sino que lo que necesitan es hacer un comercio, hacer un reconocimiento del lugar, pero no morir en batalla. Entonces lo que se habla es de los nostoi, de aquellos que regresan. Entonces, sí tienen que salir a expandir, sí. Sí pueden llegar a enfrentarse y morir, sí. ¿Buscan la muerte para ser recordados? No. Y esto es extremadamente importante. El marinero debe tener herramientas para hacer el viaje y volver a su patria, si es posible. Sí, esto es extremadamente importante para que lo tengan en cuenta. Esa es la búsqueda de del no estoy. Por otro lado, y antes de la aparición del Mio Cid, hay varios textos que refieren a la construcción de seres o de personas heroicas o de héroes heroicos, valga la redundancia, como es el caso puntualmente de Eneas, que aparece en la Ilíada, pero que es absolutamente secundario, es un personaje que se lo menciona creo que dos veces en todo el poema, o sea que ni siquiera se lo toma en cuenta, pero que su condición de hijo de Afrodita les permite a los romanos generar una situación histórica heroica de su fundación como civilización. Los romanos son los descendientes de Eneas, ¿sí? Del héroe Eneas, que se caracteriza por ser un vir boni, un héroe de bien, que no piensa en su propio bienestar, sino en el bienestar de toda la sociedad. Entonces, esta sería la característica central de los romanos en la primera parte de lo que será después el imperio. ¿Sí? El hombre de bien, el hombre bueno, el hombre que piensa en el grupo y no en la individualidad, será la característica central de su héroe épico. ¿Sí? El héroe que hace la palabra, el héroe que hace la civilización. Posteriormente, como les digo, estos héroes van cambiando, van mutando, aparecen otros héroes semiépicos u otras ideas de heroicidad, puntualmente, por ejemplo, en el libro de Alexandre, que es el primer texto del Mester de Clerecía, que no vamos a ver mucho más que esta mención, que la idea es ser un espejo de príncipes, ¿sí? Los príncipes, ¿sí? Los reyes, los futuros reyes, deben aprender de la historia del cantar de Alexandre, o sea, del libro de Alexandre, para saber cómo ser reyes justos y buenos y sabios y no incurrir en las faltas como la soberbia o la avaricia que tuvo Alexandre puntualmente. O sea, Alexandre es Alejandro Magno, ¿sí? El máximo
héroe, conquistador y rey, filósofo en la historia de la humanidad, historia real de la humanidad. Bueno, básicamente, como les digo, es este espejo de príncipes. Posterior a eso, aparece el cantar del Mío Cid o el poema del Mío Cid, depende de las variables históricas, eso después lo vamos a ver, que tiene que ver con el neoindividualismo o el neoclasicismo, básicamente, que tiene que ver con si fueron juglares los que construyeron el cantar del Mío Cid o si fue una sola persona tomando los datos de los juglares para hacer un poema único que construye la idea del poema del Mío Cid. No es lo mismo hablar de un cantar. Cantar es mucha gente que usa la memoria colectiva para construir esta idea y el poema lo hace una sola persona. Vamos a entrar en detalles específicos cuando leamos la obra del Mío Cid. Pero bueno, ¿en qué se centrará la idea de la obra del Mío Cid? Puntualmente y certeramente en la construcción de un héroe que tiene que ver en su desarrollo legal con respecto a las formas de resolver los problemas y las situaciones. ¿Sí? Esto será extremadamente importante para tener en cuenta, porque el Mío Cid, básicamente, o sea, Rodrigo Cid Ruiz Díaz de Vivar, era extremadamente fuerte. Era como el máximo exponente de violencia en la Edad Media, extremadamente bravo, extremadamente hábil, extremadamente lo que se les ocurra. Era como un Aquiles en potencia. Pero no usa la fuerza bruta para derrotar a sus enemigos, sino que utiliza la situación jurídica a su favor. Porque lo que están buscando los españoles en esa época, o sea, los castellanos puntualmente, porque España está dividida en pequeños reinos, los castellanos puntualmente buscan la aparición de un héroe que sea justo y que entienda que primero está la ley del rey, entonces tiene que ser un buen vasallo, aun cuando su rey sea un mal rey, y esto es extremadamente importante porque se va a marcar todo el tiempo que el rey que está al mando del Cid es un muy mal rey, pero él sigue siendo un muy buen vasallo. Entonces se habla de la justicia, se habla de los derechos, se habla de las obligaciones, pero nunca se habla de tomar las cosas por una fuerza injusta. No se somete a la ley del más fuerte, se somete a la justicia de los hombres. Y esto será algo extremadamente importante para entender la obra del Cid. No como un héroe que se destaca por su fuerza, sino que es un héroe que se destaca por el uso de las cuestiones jurídicas. Le enseña a los españoles a que la cuestión reglamentaria de las leyes y de la idea de un rey, que por más que sea malo hay que respetarlo, es constitutiva para el pueblo español. ¿Sí? Y esto es algo extremadamente importante de tener en cuenta. Para empezar a trabajar el Cid, puntualmente vamos a trabajar con dos pequeños fragmentos de cancioneros que son las mocedades del Cid y un fragmento que es la jura de Galicia, creo que es. Ahora se me fue el nombre, perdón. Que son dos fragmentos en los cuales se muestra al Cid histórico, pero no el Cid del poema. Para que vean bien cómo se marcan las diferencias constitutivas en la misma idea de figura de persona, pero desde dos puntos opuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que puntualmente el Cid que vamos a ver en la obra del cantar del Mío Cid o el poema del Mío Cid, nada tiene que ver con el Cid histórico, que básicamente sí es un vándalo en muchos casos, sí usa la fuerza bruta y sí intimida a los otros por su poder descomunal. ¿Sí? Pero el Cid de las mocedades del Cid es un Cid joven que tendrá unos 16, 20 años y que es extremadamente violento
y que no es un ejemplo a seguir para la sociedad. Sin embargo, en la historia tuvieron que construir a esta figura y ponerlo como una persona diferente, una situación épica diferente. Con estas ideas, tengan en cuenta que una vez más nos enfrentamos a una situación entre la memoria colectiva y, en este caso ya avanzada la situación histórica real, a una situación de la historia de la humanidad. Entre lo que se tiene la idea de lo que pasó y lo que pasó realmente, existe un punto intermedio. Y eso es lo que nos interesa a nosotros ver en este momento de Cuarto, ¿sí? La idea de no el mito y no la literatura, sino cómo la literatura sirve para dar respuestas a una situación civil y civilizada, podríamos decir, y también social, ¿sí? La literatura tendrá que dar respuestas a un mundo que está en plena duda y en plena construcción de sus propios elementos. Sin más, les dejo para que lean los dos textos para que puedan acceder a esto y nada más. Gente, espero que estén bien y nos veremos en todo caso luego de las vacaciones. Saludos a todos y si no los veo, felices vacaciones.